Después de haber cantado al Señor, alabado al Señor, vamos a estudiar la palabra de Dios. En el capítulo 8 de Primera de Corintios, vimos la libertad cristiana que tenemos para poder cada uno de nosotros tomar decisiones en esas áreas grises o dudosas de la vida, tomar decisiones en cuanto a esas conductas cuestionables. También vimos que a pesar de tener esa libertad, tenemos un principio bíblico que debemos de aplicar, y este principio bíblico está en 1 Corintios 8:9, el cual dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Posteriormente, en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 14, vimos la defensa de Pablo en cuanto a su apostolado, dándonos a conocer los derechos de un apóstol. Se mencionó el por qué se tiene el derecho a ser sostenido. Incluso se dio a conocer una ordenanza del Señor, que la tenemos en 1 Corintios 9:14. Esta ordenanza del Señor dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Con esto se estaba enseñando que los ministros del Señor deben de vivir de su servicio que dan a Dios. Los ministros del Señor deben de vivir de su servicio que dan a Dios. Sin embargo, continuando con el principio de que el amor limita nuestra libertad cristiana, en el versículo 15, 1 Corintios 9:15, dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo reafirma que la norma de no usar su derecho para recibir apoyo de aquellos que ministraba, tal como lo vimos el domingo pasado, que es de lo que se abordó el tema, él tenía todo el derecho de ser sostenido. Él tenía todo el derecho de ser sostenido, pero por amor a los demás, dice: de nada de esto me he aprovechado. Por amor a los demás, de nada de esto se ha aprovechado, ni se va a aprovechar a futuro. No tenía ninguna razón para hacerlo, a pesar de tener todo el derecho de ser sostenido. Con el fin de aclarar su postura y que no se pensara que había cambiado de parecer por todo lo dicho en los versículos del 1 al 14, porque ahí parece que él estaba diciendo que deberían de comenzar a sostenerlo económicamente. Pero él agrega: ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Lo dice el versículo 15. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No estaba usando todo lo dicho anteriormente, del 1 al 14, con la intención de obtener un sustento económico. Él nunca aceptaría ninguna paga, tampoco lo estaba pidiendo, ni lo estaba haciendo de manera disimulada. Él no iba a aceptar ninguna paga. Él no lo hacía de ninguna otra manera, ni de manera disimulada. Algunos acostumbramos a hacerlo, y lo decimos tan fácil como lo siguiente: yo quiero servir de todo corazón al Señor. De verdad que mi anhelo es servirle al Señor de todo corazón, pero no tengo cómo poder ir. No tengo carro, no tengo dinero. Yo que más quisiera servirle al Señor, pero no tengo cómo ir. Yo que más quisiera.
Una forma tan sutil, tan disimulada de solicitar un apoyo. Y debemos de tener mucho cuidado, porque en ocasiones, disimuladamente, pedimos el apoyo económico para servir al Señor y tal parece que le estamos cobrando anticipadamente al Señor porque le voy a ir a servir. Ese cuidado lo debemos de tener bien claro. Debemos de cuidar esto, que no sea que le estemos cobrando al Señor anticipadamente por servirle. Es que yo más quisiera servirle, pero no tengo. ¿Cómo voy? ¿Cómo le hago? Yo le quiero servir, pero no puedo. Hay que tener mucho cuidado. Un verdadero siervo de Dios nunca se va a aprovechar de este derecho. Sirve al Señor por convicción, lo sirve de todo corazón, lo sirve por amor. Y vamos a ver algo de esto. Un hermano que nos busque 1 Tesalonicenses 2:9. La primera carta de Tesalonicenses 2:9, hermano Mel, por favor. Sí. Y hermano Agustín, si busca por favor 2 de Tesalonicenses 3:8. No pierdan 1 de Corintios. 1 de Tesalonicenses 2:9. Adelante, hermano. Sí. Dice la palabra de Dios así, 1 de Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Gracias, hermano. Y ahora, 2 de Tesalonicenses 3:8. Dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Gracias, mis amables hermanos. Vemos aquí en estos dos casos que Pablo nunca se aprovechó de la situación. Nunca se aprovechó de ese derecho de ser sostenido. En ambos casos habla que trabajó día y noche para no ser gravoso a los hermanos. Él buscaba su propio sustento. Entonces, nunca se aprovechó de la situación. Él siempre sirvió de todo corazón, con todo su amor le sirvió al Señor, y en consecuencia a esa entrega total que él tenía al servicio de Dios, en consecuencia a su servicio que él prestaba al Señor sin aprovecharse de ese derecho de ser sostenido, pasó algo después. Vamos todos a la segunda carta a los Corintios. Digo, no pierdan 1 de Corintios 9, que es donde estamos, lo que es nuestro pasaje central. Y vamos a ver lo que pasó después del servicio que él siempre estaba dando de todo corazón, con gran amor. Y dice en 2 de Corintios capítulo 11, y cuando estaba, 2 de Corintios 11:9, 1 de Corintios 11, 2 de Corintios 11:9, estoy confundiendo, vuelvo a aclarar, 2 de Corintios 11:9, dice así: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de no seros gravos. Entonces él fue y sirvió allá de manera desmedida, pero después, al ver el trabajo del siervo, deciden darle un apoyo. Nunca se los pidió, nunca lo reclamó. Ellos decidieron darle un apoyo incluso cuando ya no estaba ahí con ellos. Nunca se pidió. Lo que vemos aquí es
siempre recompensará a los que le sirven. Dios siempre va a recompensar a los que le sirven. El verdadero siervo nunca pedirá a la iglesia apoyo económico por su servicio. Un siervo que lo hace por convicción y de todo corazón nunca le va a pedir a la iglesia un apoyo económico para poder servirle al Señor. Lo acabamos de leer ahorita, o lo acabamos de leer en esto que sucedió con Pablo. Después de que él ya había ido, ya había servido, determinaron darle un apoyo, pero él nunca lo pidió. Y creo que es momento de analizar nuestras propias vidas comparando esto que vivió el apóstol Pablo y comparando la forma en que le servimos al Señor. Pero era Pablo, ¿no? Y eran aquellos tiempos. Un claro ejemplo bien práctico de esto que estoy yo diciendo es nuestro estimado hermano Agustín, quien lleva el mensaje de Jesucristo constantemente a San Martín y nunca ha pedido un sustento económico para poder hacerlo. Va por sus propios medios, él busca la manera. Incluso los que le conocemos nos hemos percatado que lo ha hecho en otras ocasiones. Cuando le hemos llamado 11, 10 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, por alguna necesidad, y él ha ido. Y nunca nos ha dicho, es tanto de mi gasolina porque vine a las 3 de la mañana, ¿no? Él ha ido y nada más. ¿Acaso no le deberíamos dar apoyo como iglesia? Sí. Sin embargo, él se ha negado a recibirlo múltiples veces. ¿Por qué? ¿Por qué se ha negado a recibirlo? ¿Quieren saber por qué? Al final de la predicación lo vamos a saber. La negativa de Pablo de aceptar un sustento por parte de aquellos a quienes servía era resultado de una profunda convicción que él tenía. Dice el versículo 15, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es decir, prefería morir antes que alguien pudiera pensar que él estaba predicando y enseñando por dinero. Y dice Pablo, prefiero morir antes de que alguien piense esto. Y es una convicción que todos debemos de tener, especialmente todos aquellos que ejercemos un ministerio en la iglesia. Ancianos, misioneros, enseñanza tal vez como maestro de escuela dominical, alabanza, o aquellos que van a cierto lugar para predicar la palabra de Dios. Es una convicción que todas estas personas que acabo de escribir debemos de tener. Imaginemos que diga, yo toco la guitarra todos los domingos siempre y cuando me pague mi día, ¿no? Si no, no vengo a alabar al Señor, ¿eh? Entonces es algo que debemos nosotros de vivir, de tenerlo. Esta convicción de Pablo no era una simple convicción en su pensamiento y nada más aquí una idea. Era una convicción que él siempre ponía en acción, una convicción que siempre ponía en práctica. Vayamos por favor al libro de los Hechos. Hechos capítulo 20. Vamos a ver esta convicción de Pablo, pero la vamos a ver en un sentido ya práctico y en la acción. Dice Hechos capítulo 20, versículo 33 en adelante. Hechos 20, 33. ¿Todos lo tenemos? Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo,
estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo acababa de decir en los versículos del 1 al 14 que tenía todo el derecho de ser sostenido por todas aquellas personas a las que él les servía. Pero ¿qué dice? Hemos trabajado. Incluso hemos trabajado para ayudar a los necesitados. Él no estaba ejerciendo ese derecho de ser sostenido por los que le servían. Y entonces cuando dice: prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, esta frase, esta mi gloria, no es que se estuviera captando de lo que hacía. Estaba expresando ese gozo, ese gran gozo que él sentía por el privilegio de poder restringir su propia libertad cristiana más que por usarla. Libertad que ya hemos descrito en el capítulo 8. Y de esta manera él estaba demostrando un amor muy profundo por todos los demás. Entonces lo que vamos a ver son las dos razones por las cuales se negaba a la libertad cristiana. El tema del sermón del día de hoy es negándose a la libertad cristiana, así como lo vieron en una diapositiva que nos enviaron en la mañana. Y este tema lo tenemos en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 16 al 27, de los cuales voy a dar lectura para que nos ubiquemos en el pasaje que vamos a estudiar, del 16 al 27, capítulo 9 de 1 Corintios. Y luego le vamos a pedir a David, que está aquí cerca de mí, que haga una oración para encomendar este tiempo al Señor. 1 Corintios 9, del 16 al 27. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en esta mañana, llegar hasta este momento, Padre, y que tú seas conductores a través de nuestro amor, Padre, solamente en este momento, Padre, y Señor, que podamos con corazones atentos y puestos para lo que tú quieres decirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces vamos a ver dos razones. Para aquellos que toman nota, la primera razón es
no perder la recompensa. La segunda razón es ganar a los perdidos para Cristo. Dos razones vamos a ver por las cuales Pablo se negaba a ejercer esta libertad cristiana, en especial el ser sostenido por aquellos a quienes servía. Empezamos con la primera, no perder la recompensa, que tenemos en los versículos 16, 17 y 18, de los cuales ya leímos. Pablo no quería perder la recompensa por predicar el Evangelio gratuitamente. Él sabía que existía un galardón más grande que el hacer uso del derecho de ser sostenido. Como ya lo vimos, su convicción era profunda y no quería ser sostenido a pesar de que era su derecho como apóstol. En el versículo 16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hay varios versículos que nos enseñan que Pablo se gloriaba en el Señor. Ejemplo, 1 Corintios 1:31. Nos enseñaba que Pablo se gloriaba en Cristo Jesús. Romanos 15:17. Incluso se gloriaba en el Evangelio, pero no se gloriaba en él mismo. Pero en él mismo nunca. Y dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Es decir, él y todos los que anuncian el Evangelio no tenemos absolutamente nada que ver con el contenido del Evangelio. Nada que ver con el contenido del Evangelio. Simplemente estamos transmitiendo el Evangelio. No hay nada por qué gloriarnos. Mucho menos decir: es que yo tengo la habilidad y el talento de poder hablar. Soy muy elocuente para compartir el Evangelio. Tengo el don para poder hacerlo. Soy evangelista. No, eso es gloriarnos. Es que yo fui, y es que yo voy, y yo he ido. Nada de esto. Todo esto sucede porque todo es permitido por Dios y nada más. Por eso dice: no tengo de qué gloriarme. Todos los creyentes hemos recibido el llamado de compartir el Evangelio. Todos. Y lo hemos recibido el llamado de una de otra manera. Pablo, en el camino a Damasco, que está narrado ahí en Hechos 8, él recibió el llamado. Todos somos llamados a compartir el Evangelio. Si lo hacemos o no, ahí cada quien lo sabe. Si lo hacemos de buena manera o de mala manera, cada quien lo sabe. Pero recordemos que de todas maneras no tenemos elección. Dice el mismo versículo 16: porque me es impuesta necesidad. Al igual que Pablo, tal vez Jeremías o Juan el Bautista, todos hemos sido elegidos desde antes de nacer. Todos los creyentes hemos sido elegidos. Y cuando somos elegidos para compartir el Evangelio, no podemos dejar de hacer lo que se nos encomendó. Ya se nos hizo una encomienda. No podemos dejar de hacerlo. Hubo un momento en que Jeremías, el profeta Jeremías, se sentía muy frustrado, se sentía muy desanimado por causa del rechazo y la burla que tenía. Seguramente hemos escuchado alguna vez, hemos leído alguna vez este libro de Jeremías. Sería mucho para contextualizar, pero él estaba frustrado por el rechazo y la burla por compartir el Evangelio. ¿Y saben qué es lo que le pasó? ¿Quieren saber lo que le pasó? A Jeremías, que estaba desanimado, ya no quería compartir el Evangelio, ya no lo quería hacer. Vayamos rápidamente a Jeremías capítulo 20. El primero que lo tenga, lo lee por favor. Jeremías 20, 9.
Un varón que lo tenga, el más rápido del oeste. Adelante, hermana Jorge. Dice la palabra de Dios, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Gracias, gracias, hermano. Es decir, estaba desanimado y dijo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. En pocas palabras, él ya no quería hacerlo más. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Entonces, siempre va a existir o siempre va a haber un fuego ardiente que nos va a hacer recapacitar. Tarde o temprano nos va a hacer recapacitar. Y tarde o temprano, todo predicador que ha sido llamado por Dios se dará cuenta que le ha sido impuesta necesidad. Es decir, que está bajo la obligación de hacerlo. El llamamiento que Dios te hace no puede ser cambiado. No hay otra opción. Y lo vemos con Jonás. Él no quería, pero tuvo que ir y tuvo que hacerlo. Porque el llamamiento que Dios te hace no lo puedes cambiar. Si Dios te ha llamado a compartir el Evangelio allá, pues ve allá. Si te ha dicho que acá, pues ve acá. A donde Él te haya mandado. No lo podemos cambiar. Entonces vemos que hay una obligación espiritual de compartir el Evangelio. Pero también hay una responsabilidad seria y convincente. Por eso dice en el versículo 16, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Dice el apóstol ahí en 1 Corintios 9:16. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Es decir, el fallar en el obedecer al llamamiento que Dios te hace resultaría en un gran sufrimiento. Resulta en los juicios más severos, porque los juicios más severos son para los ministros infieles. Santiago 3:1 nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces tengamos cuidado si me estoy desanimando y no quiero servir al Señor. Va a haber un fuego ardiente que te va a hacer que te enciendas y empieces otra vez. Pasamos al versículo 17. Por cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. No es que Pablo lo hubiera hecho de buena o de mala voluntad. Lo que estaba diciendo es que si lo hacemos por propia o por buena voluntad, recompensa tendremos. Pero si lo hacemos de mala voluntad, es decir, por obligación, no estamos haciendo otra cosa simplemente más que cumplir una comisión que nos ha sido encomendada. Entonces, hacerlo de buena o de mala manera, cada quien lo sabe. Pero ahí está. Qué bueno es que lo hagamos de todo corazón y de mucho amor el servicio al Señor, pero nos ha sido asignada esa comisión. Nuestra obligación es predicar el Evangelio, servir al Señor sin esperar una recompensa, porque la comisión nos ha sido encomendada. Es decir, no tenemos que exigir un apoyo o un pago. Eso no tenemos por qué hacerlo. Entonces, el siervo fiel no recibirá ningún pago o recompensa, ni mucho menos la pedirá, pues simplemente está cumpliendo con la comisión que le ha sido encomendada. Sin embargo, hay una pregunta. Dice el versículo 18,
¿Cuál pues es mi galardón? ¿O cuál pues es mi recompensa? ¿Cuál es mi galardón? Con esta pregunta lo que Pablo está enfatizando es que su galardón está ahí. Ya está ahí su galardón. Su galardón consiste en predicar gratis el Evangelio sin hacer uso del derecho que tiene de ser sostenido. Ese es su galardón. De esta forma nadie le podrá reprochar que predica por alguna retribución material. Nadie le podrá decir, es que tú vas y compartes el Evangelio porque vas a recibir un pago. A pesar de que recibir un pago o recibir algo, una retribución material es algo legítimo, él no hizo valer su derecho. Él no hizo valer ese derecho. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Preguntemos, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Servimos al Señor gratuitamente o queremos una retribución material? Pablo renunció con toda felicidad y satisfacción a su derecho de ser sostenido con el fin de hacer una contribución propia a la obra de Cristo. Y esto es lo mínimo que podemos hacer como creyentes. Esto es lo mínimo que podemos hacer en agradecimiento a aquel Dios todopoderoso que nos dio la vida eterna. Servirle. ¿Qué más podemos hacer? Y aún con todo el servicio que le podamos dar de todo corazón, es muy poco para lo grande que nos dio. Nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Entonces preguntemos, ¿qué tanto estamos valorando nuestra vida eterna? ¿Qué tanto valoramos nuestra salvación? Es algo que debemos de pensar y esta fue una de las razones. Vamos a pasar a la segunda razón. Y la segunda razón por la cual Pablo renuncia a esto es ganar a los perdidos para Cristo. Entonces, la primera razón era negarse a recibir el derecho de ser sostenido. Él no quería perder la recompensa de predicar el Evangelio de manera gratuita. Él sabía que existía un galardón más grande que hacer uso de ese derecho de ser sostenido. Porque al final de cuentas, si era sostenido, estaba en su derecho, era algo correcto, pero simplemente era algo material. Sabía que había un galardón mucho más grande. Entonces, la segunda razón y la más importante para renunciar a su derecho de apoyo económico era el poder ganar a los perdidos para Cristo. Poder ganar a los perdidos para Cristo sin tener ningún estorbo. Y para poder mejorar su predicación de Cristo, hizo dos cosas. Dentro de esta razón vamos a ver dos cosas que Pablo hizo para mejorar en su predicación, en su compartir el Evangelio. Una fue negarse a sí mismo y la otra, tener dominio propio. Entonces vamos a ver esta primera cosa que él hizo, que es la negación de sí mismo. El propósito de Pablo era ganar el mayor número de almas perdidas. Ese era su propósito. Por lo tanto, él estaba dispuesto a hacer todo lo que fuese necesario, todo lo que pudiera, para ganar al mayor número de almas perdidas. Y recordemos que desde el capítulo 8 venimos hablando de ciertas áreas grises de la vida, donde todos los creyentes somos libres de actuar conforme a nuestra propia conciencia, pero por amor a los demás, no hacemos todo aquello que pudiera afectar a los hermanos débiles, incluso a los incrédulos, pues tenemos que dar buen testimonio allá afuera para que Cristo sea glorificado. Entonces, todas aquellas conductas cuestionables de la vida hay que ponerlas bajo el control del amor.
Y si le afecta a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino o a los que me rodean, por amor a ellos, no lo hago. A pesar de que yo piense y no me afecte y diga que está bien. Por amor a los demás. Y bajo este principio dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 19. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es decir, él se estaba negando a sí mismo. Estaba poniendo en práctica lo que dijo Jesús: el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Y para lograr esto, de negarse a sí mismo, lo hizo de tres diferentes maneras. La primera la tenemos en el versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. En Cristo, Pablo ya no estaba y nosotros ya no estamos obligados a cumplir con aquellas ceremonias y rituales y tradiciones del judaísmo. Ya no estamos obligados. Estas cosas no tienen ningún efecto en la vida espiritual. Pero si observarlas permitía abrir una puerta para el Evangelio, en este caso por los judíos, adelante. Y el motivo es muy claro y lo recalca aquí otra vez en el versículo. Tanto en el 19 como en el 20, el motivo sigue siendo el mismo: para ganar a los que están sujetos a la ley. Tenía un gran amor por los judíos, lo expresó en Romanos 10.1, en Romanos 9.3 y en Romanos 11.14. Con tal de que mis hermanos en la carne sean salvos, sea anatema yo. Es decir, Pablo estaba diciendo, no importa que si yo pudiera dejar mi salvación, con tal de que todos mis hermanos judíos sean salvos. Sabemos que la salvación no se pierde, pero ese era el corazón de Pablo por su gente. No importa, si quieren, yo pierdo mi salvación, con tal de que todos sean salvos. Y entonces este amor lo llevó a hacer todo lo que él pudiera hacer para ganarlos para Cristo. Estamos hablando ahorita de los judíos. ¿Saben lo que hizo? A pesar de que él ya no estaba de acuerdo con esto, vayamos a Hechos capítulo 21 para ver lo que hizo. Es una historia que tal vez ya hemos leído alguna vez. Hechos capítulo 21, versículos 20 en adelante. Hechos 21:20. Cuando ellos lo vieron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá al desierto porque dirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Participó de una ceremonia que espiritualmente no le afectaba,
únicamente para ganar a los judíos. Es una forma de negarse a sí mismo. La otra forma la tenemos en el versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Es decir, con los gentiles, con los judíos se comportó como judío, con los gentiles se comporta como gentil. Es decir, de la misma manera que ellos. ¿Para qué? Otra vez está el mismo motivo, el mismo objetivo, para ganar a los que están sin ley. Ahora bien, pues podemos pensar, entonces me tengo que hacer borracho para ganar a los borrachos, me tengo que hacer ratero para ganar a los rateros, porque si él se hizo judío a los judíos y gentil a los gentiles, pues entonces yo puedo hacer esto. No. Él se hizo judío a los judíos y gentil a los gentiles, cuidando de no transgredir la ley de Cristo. Por eso dice que está bajo la ley de Cristo. Es decir, cuidaba de no violar las normas morales de Dios, pero sí se identificaba con ellos en lo que podía, cuidando de no pecar. Es decir, sí se relacionaba con ellos. ¿Cómo vamos a compartir el Evangelio al mundo si no nos relacionamos con el mundo? Pero hay que limitar ese tipo de relación. Es lo que les está diciendo. Se hizo judío a los judíos y gentil a los gentiles, siempre cuidando no violar las normas divinas. Y en el versículo 22 tenemos la otra forma. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Es decir, Pablo nunca despreció a los débiles, nunca juzgó a los débiles. Tú no sabes, tú ahí quédate. Nunca hizo esto, sino que siempre se acomodaba a ellos. Es decir, si ellos querían que les repitiera una y otra vez una enseñanza, lo volvía a repetir una y otra vez. Practicaba lo que enseñaba sobre la forma de conducirse un creyente. ¿Cómo se debe conducir un creyente fuerte ante un creyente débil? Y él lo estaba poniendo en práctica y él lo estaba demostrando. El motivo nuevamente es el mismo, para ganar a los débiles. Entonces él hacía de todo con la única finalidad de ganar las almas perdidas para Cristo. Él se negaba a sí mismo. Y dice ahí mismo en el versículo 22, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Empleaba todo lo que pudiera emplear, todos los medios posibles a su alcance, obviamente sin violar los principios doctrinales. Y ahí es otro cuidado que debemos de tener. Él nunca acomodó el Evangelio para satisfacer a alguien. Nunca diluyó las verdades doctrinales para satisfacer a alguien. Sí condescendía en lo posible para llevar a las personas a Cristo, pero nunca comprometió la palabra de Dios. Entonces debemos de tener cuidado que las personas a las que les predicamos les estemos diciendo la verdad doctrinal como es. No diluida, no distorsionada, no adaptada, sino lo que es. Y tal vez se van a sentir ofendidas. ¿A quién le gusta que le diga, eres un pecador? ¿A quién nos gusta que nos digan nuestros errores? A nadie. Entonces se van a sentir ofendidas. Mientras se sientan ofendidas por la palabra de Dios, el problema es de ellos, no se preocupen ustedes. Pero si se sienten ofendidas por nuestro comportamiento, el problema es nuestro. Porque nuestro comportamiento arruinará toda predicación, sea quien sea que la dé. Y entonces estaríamos en serios problemas con Dios. Ahí sí es nuestra responsabilidad. Debemos de tener mucho cuidado en esto.
en el momento de compartir el Evangelio. Y dice 1 Corintios 9:23, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Entonces la vida de Pablo era vivir el Evangelio. La vida de Pablo, la vida de nosotros debe de ser de la misma manera. Vivir el Evangelio. No vivir del Evangelio. Vivir el Evangelio. La finalidad más alta de compartir el Evangelio es compartir el perdón y la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero para poder hacerlo, tenemos que vivirlo. Si no, ¿cómo vamos a irradiar ese gozo? Ah, mira, dicen que existe la gracia de Dios. Pues es esta, pues, si te conviene o no. Que vean que estamos viviendo bajo la gracia. Y esto es con la finalidad de alcanzar al mayor número de personas y de esta manera ser copartícipe de esta gran bendición. Por eso dice, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. O sea que la bendición que reciben aquellas personas al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, también la goza el predicador. Porque sabemos que quien hace ahí la obra es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo, pero hay cierto grado de satisfacción también por parte del predicador, por parte de aquel que compartió el Evangelio. Incluso le da gracias a Dios porque dice, me has ocupado como un instrumento tuyo. Y por eso habla de ser copartícipe del Evangelio. Y hay parte de la recompensa. Hablé de dos cosas. Dejamos bien, ahora vamos a hablar del dominio propio. Primero, de negarse a sí mismo, y ahora vamos a hablar del dominio propio, versículos del 24 al 27. Es muy fácil ejercer la libertad cristiana. Más cuando me siento que soy un creyente fuerte y maduro en el Señor, es bien fácil ejercer esta libertad cristiana. Lo difícil y complicado es limitar nuestra libertad cristiana. Ahí está lo complicado. Para poder hacerlo necesitamos de dominio propio. Porque yo creo que esto que voy a hacer es correcto y que está bien, y no miro a los demás. Y después de que lo hago me doy cuenta que ofendí a muchos. Pero si hice lo correcto, pero si lo que hice está bien. La Biblia no dice que no lo haga, pero sí te dice que tengas cuidado de los demás por amor a tu prójimo. Entonces, para poder limitar nuestra libertad, necesitamos del dominio propio. ¿Por qué? A nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta que nos restrinjan. A nuestra naturaleza pecaminosa no le gustan los límites. Es muy difícil aguantarnos esto. Cuando alguien te limita, no nos gusta. No queremos. Entonces, es muy fácil reconocer el principio de vivir por amor. Lo comentamos muchas veces en el capítulo 8, pero es muy difícil cumplirlo. Eso está complicado. Y Pablo lo cumplió porque él quería ser un ganador. Él quería ser un ganador. Lo explica por medio de dos ejemplos. Antes de hablar de estos dos ejemplos, quiero decirles que los griegos tenían dos grandes acontecimientos atléticos: los Juegos Olímpicos y los Juegos Ístmicos. Entonces, los Juegos Ístmicos se hacían cada 2 años en Corinto. Los Olímpicos en Grecia, como que eran más grandes, y los de Corinto más chiquitos, pero recuerden que Corinto era ya un lugar muy concurrido. Entonces estaban los Juegos Ístmicos. Y estos juegos eran algo muy familiar para los destinatarios de esta carta. Ellos entendieron muy bien lo que dicen estos versículos, lo que escribe Pablo, lo entendieron muy bien porque cada 2 años se hacían estos juegos y ellos lo entendían muy bien. Entonces,
Dentro de estos juegos, los participantes tenían que demostrar que habían sido entrenados rigurosamente por un periodo de 10 meses para después ganar una competencia. Eso pasaba en Corinto y los juegos eran algo que se celebraba en gran manera, ¿no? Así como ha sido ahora las Olimpiadas, ¿no? Entonces eran los juegos, y el primer ejemplo lo tenemos en el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces las carreras era la atracción principal. Y Pablo usa estas carreras para ilustrar la vida cristiana. Y les dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Entonces todos se entrenaban con la intención de obtener el premio. Ese era. Pero hay una gran diferencia entre las carreras ahí en Corinto y la carrera cristiana. En aquellas carreras, igual que en la actualidad, uno solo se lleva el premio. Compiten muchos, pero uno solo se lleva el premio. En la cristiana hay la posibilidad de que todos se lleven el premio. No es una competencia entre creyentes, como en ese tipo de carreras, sino una competencia contra obstáculos físicos, prácticos y espirituales que nos pueden dificultar nuestra carrera. Y para eso necesitamos dominio propio. Cada creyente corre su propia carrera. Y te preparas, igual que ellos. Te entrenas para una carrera y empiezas a correr. Esto nos capacita para ser un ganador, pero un ganador de las almas perdidas para Cristo. Por eso les dice, corred de tal manera que la obtengáis. Entonces, corred de tal manera que la obtengáis, haciendo a un lado todo lo que pueda dificultar la propagación del Evangelio, incluyendo de primera entrada la libertad cristiana, que es la que tenemos en nuestro ser. Es la primera que debemos de quitar. El segundo ejemplo lo tenemos en el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, el boxeo o la lucha era otra competencia que existía. Era otra competencia que existía en esos juegos. De hecho, ya desde aquel entonces, en el contexto que nos dio nuestra hermana Agustina hace tiempo, cuando iniciamos esta carta, vimos que había mujeres que se vestían de hombres para ir a las luchas. O sea que la lucha de mujeres siempre ha existido, no es en la actualidad. Desde aquel entonces ha existido. Entonces había otra competencia que era el boxeo o la lucha. Y lo que Pablo quiere enseñar es que los golpes dados al aire solo ofrecen ventaja al adversario, lo dice ahí en el versículo 26. De esta manera peleo no como quien golpea al aire. Entonces debemos nosotros de tener mucho cuidado de no derrochar nuestras energías espirituales en sacudir el aire y estar golpeando al aire. A veces estamos en el momento de compartir el Evangelio y hablamos de todo menos del Evangelio. Y decimos de todo menos del Evangelio. Estamos derrochando esas energías, estamos dando golpes al aire. Debemos de atacar bien al enemigo para ganar las almas de Cristo, para Cristo. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios, con el Evangelio. Entonces es importante que tengamos bien claro lo que es el Evangelio. Porque si no lo conozco y no lo sé, ¿cómo voy a compartir el Evangelio? Retomando estos dos ejemplos, dice que ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios.
en el versículo 25. Para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una corona representa fama, representa reconocimiento, incluso, entre comillas, inmortaliza al ganador. Pero esa inmortalidad es tan mortal como la corona misma. Pasa el tiempo y se olvida del ganador. ¿Por qué? Dura poco tiempo. ¿Por qué? Porque es una corona corruptible. Pero dice que nuestra corona o nuestro premio es incorruptible. Es decir, el resultado de la carrera del creyente es una corona incorruptible. Vayamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 4. Dice 2 de Timoteo 4, 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará, ¿quién? El Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí está tu corona. No es una corona corruptible, es una corona incorruptible. Ahí está. Te está guardada. Ahí está reservada para ti. Así que, por eso decía, corran para obtenerla, para que la obtengáis. Ahí está reservada, ahí está guardada. Y si quieres saber más de esto, vamos a 1 de Pedro. En el capítulo 1. Que nos vuelve a hablar de esta corona, de este galardón, de esta recompensa. Y dice, 1 de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. ¿Cuál corona quieres? ¿La corruptible o la incorruptible? ¿Quieres que Dios te dé la recompensa por servirle a Él? ¿O que los seres humanos te retribuyan materialmente porque les pedimos a ellos al momento de servir al Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Que la iglesia te dé ahorita o te esperas a esa recompensa? En un inicio les dije que nuestro hermano Agustín se niega a recibir un apoyo. Y les dije, más adelante sabremos por qué. He aquí el por qué. Prefiere la corona incorruptible que está guardada y la cual nos dará el Señor porque está reservada allá en los cielos para nosotros. Ahí está la respuesta. Y hay más ejemplos. Si lo puse a ellos porque es algo palpable para mí. Entonces, todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito. Pablo expresa el suyo en los versículos 26 y 27 de 1 Corintios 9. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido dado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tener el dominio propio para cuidar y no ser eliminado. Recuerda que estamos hablando de un contexto de carreras, de Juegos Olímpicos, de competencias. Ahí dice eliminado. Podemos colocar la palabra descalificado. ¿Por qué es mejor cambiarla tal vez a descalificado? Nada más es para entenderlo. Porque cuando leemos para no ser eliminado, tal vez estemos pensando que se pierde la salvación. No es eso, La salvación no se pierde.
Entonces, en los 2 ejemplos anteriores se entrenaban para competir con la finalidad de ganar. Ese era su motivo. Si algo les fallaba, si algo les faltaba, ellos eran eliminados de la competencia, descalificados. Aquí estamos hablando ahora de salvación. Entonces, decir ser eliminados o descalificados no quiere decir que entonces estamos siendo eliminados de la gloria de Dios y hemos perdido la salvación. El verbo es descalificar. O sea, te quitaron de la competencia, no perdiste la carrera, algo así. No es que estemos perdiendo la salvación. Entonces estamos hablando de ser descalificados o eliminados de la competencia. Pablo no quería pasar su vida predicando el Evangelio, predicando las normas divinas, enseñándoles a otros y después ser eliminado por no cumplirlos. Por eso dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muchas veces no alcanzamos el galardón porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Por tanto, debemos de negarnos a nuestra libertad cristiana. Seguir por nuestro propio camino pensando que el mío es el correcto y que es el bueno, puede impedir que otros lleguen a conocer el camino correcto a Dios. Las almas perdidas son ganadas por los que están preparados para ser usados por el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo decida usarlos. Aquí la pregunta para concluir y que cada quien se la conteste es: ¿estás preparado? Cada quien lo sabe. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo en el cual nos permites estudiar tu palabra. Te damos gracias porque tú eres, Padre bendito, quien nos enseña, Padre. Queremos rogarte que nos ayudes a negarnos a sí mismos, negar nuestra libertad cristiana, negar nuestros derechos y poder servirte de todo corazón, con amor, con una profunda convicción, Padre bendito, sabiendo que tú nos darás esa recompensa, ese galardón, esa corona incorruptible que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias en esta tarde y pongo en tus manos a mis hermanos para que cuides de ellos y así mismo les puedas regresar con bien a sus hogares, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.